Listo. Aquí desde el patio de mi casa, que es particular, se mueve y se levanta, como los demás. Buenos días a todos. Saludos, Pedro. Dios te bendiga. Qué gusto verte en Centinelas participando junto con tu familia. Amén. Olga Lidia, buenos días. Rubén Llanos, qué gusto saludarte. Carla, Dios te bendiga. Alicia, buenos días. Ya está saliendo el solecito. Lucero, buenos días. Saludos hasta Jalapa. Alicia Ingals, buenos días. Mapi Rivera, saludos. Margarita. Edelmira Guerrero, buenos días. Saludos a todos en esta mañana. Chayanne, el cantante. ¡Wow! Saludos y bendiciones a todos. Gris, Dios te bendiga, Gris. Mario Alberto Mendoza Posadas. Sandra Ríos. Margarita. Carlita Dávila. Saludos hasta la Ciudad de México. Araceli Tapia. Diana Edith. Vero. Saludos a Samuel y a tus hijos. Edgar. Pili. Lupita del Ángel. Jesús Rivera, Dios te bendiga. Felipe Neri. Gloria Horta. Saludos, bendiciones a todos. Aquí estamos compartiendo en esta bella y calurosa mañanita. Abigail, Meli Hernández, saludos a todos. Espero que se hayan conectado anoche al Congreso Centinelas. Estuvo gruesísima la palabra, buenísima la palabra. Si no escuchaste la palabra de ayer, te animo a que en un rato más veas ese video de Centinelas en el muro. La prédica de la profeta Isabel Contreras fue una bomba que se nos soltó para romper conceptos equivocados y establecer conceptos correctos para que la mecánica del reino pueda operar en nosotros y no seamos seducidos por los reinos naturales o temporales que establecidos en la tierra tratan de distraernos del reino de Dios. Esta noche va a estar el profeta Daniel Santos, 7:45, empezamos 7:45 de la noche, un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda, un tiempo para preparar nuestros corazones. Hay un buen número de personas que se conectan a la adoración, a ese tiempo en donde juntos provocamos un ambiente en nuestra vida, ¿verdad? Encendemos nuestro altar para que nuestra adoración suba como olor fragante delante del Señor, y entonces nos alistamos para que el Señor hable. Así que 7:45 de la noche, te espero el día de hoy para que demos lugar a la palabra del Señor que estará compartiendo el profeta Daniel Santos. Bien, estamos viendo el libro de Daniel, del profeta Daniel. Ya me aventé 2 semanas y media con el capítulo 1, pero es importante avanzar, es importante continuar. Veíamos Apocalipsis capítulo 2 en el mensaje a las iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso, que el Señor les dijo: al que venciere, Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, vemos el alimento que el Señor nos ofrece, el alimento que el Señor nos otorga, pero al que venciere, ¿qué cosas? Al que venciere esa situación de perder el primer amor. Cuando alguien empieza a perder el primer amor y deja que su espíritu se enfríe,
ahí la circunstancia lo está venciendo, pero quien se levanta contra ese enfriamiento, quien se levanta contra ese espíritu que quiere apagar lo que el Señor ha empezado en nosotros, entonces ese que vence, dice la Escritura que Dios le da a comer de un alimento como el que Daniel se propuso comer, como veíamos el día de ayer, era un alimento semejante al que Adán consumía al estar en aquella atmósfera de gloria, de reino en el Edén. Pero para concluir esta parte, Apocalipsis 2:8 habla el mensaje a la iglesia de Esmirna y le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu pobreza. Y luego pone entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia, tú conoces, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Los que dicen ser judíos y no lo son. Recuerda que el ser judío era en ese tiempo el asunto de ser un fiel seguidor de las instrucciones, de las enseñanzas de Moisés antes de que Cristo viniera. Porque Cristo nos trajo el reino, pero el sistema judío, el sistema del antiguo pacto fue hasta antes de Jesús. Pero aquí habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Pero versículo 10 dice, no temas en nada, esta palabra es para ti, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los 10 días, ayer hablábamos de los 10 días, donde Daniel le pidió a Aspenaz un chance de 10 días, danos 10 días. Vamos a probar este alimento que hemos elegido. Permítenos abstenernos de la comida que el rey nos ofrece. Danos 10 días. Y en estos 10 días vamos a buscar el rostro de Dios. En medio de lo que estaban viviendo, en medio del cambio de circunstancias, de haber sido príncipes en algún palacio en Israel, ahora habían sido llevados cautivos, había sido cambiado, transformado completamente el contexto en que vivían, pero ellos 10 días, dijeron, danos 10 días y te demostraremos y ya después tú elegirás lo que harás con nosotros. Si nos debilitamos y nuestro parecer se muestra como débil, entonces haz con nosotros lo que quieras. Pero si después de 10 días ves que nosotros somos diferentes, nos mantenemos bien, entonces permítenos seguir comiendo este alimento. Y como veíamos ayer, después de 10 días, se encontró que el rostro de estos jóvenes era diferente, que la sabiduría e inteligencia que se les impartió fue diferente, porque fue una sabiduría que vino de lo alto. Y en este tiempo, aquí vemos en Apocalipsis 2 los 10 días de tribulación, 10 días de crisis, 10 días de conflicto, pero el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esos 10 días que veíamos ayer pueden representar un periodo de tribulación, pueden ser 10 semanas, pueden ser 10 meses. Es un número que no necesariamente tiene que ser interpretado como 10 días de 24 horas, sino un periodo de dificultad, un periodo difícil, pero el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel y Él te dará la corona de la vida. Sé fiel en medio de lo que estamos atravesando en el mundo entero. El Señor te dice, no temas, aunque el enemigo se levante, aunque Satanás esté conspirando contra las naciones de la tierra, por encima de toda conspiración satánica, el reino de Dios permanece inamovible, permanece para siempre, y todos aquellos que confiamos en el Dios eterno seremos librados y tendremos la corona de la vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. No sufrirá daño. Esta interpretación de la muerte segunda es definitivamente de lo que habla en Apocalipsis acerca de que después del juicio serán echados al lago de fuego, donde es la muerte segunda. Literalmente se refiere a eso, pero
aquí estamos hablando de que un periodo, si me lo permites interpretar algo actual, porque es un cumplimiento al final de los tiempos, la muerte segunda, repito, se refiere cuando serán echados al lago de fuego. Pero si lo trasladamos a esta época, a este tiempo, a lo que estamos viviendo, nosotros venimos de un contexto de muerte por nuestros pecados y delitos. Ya estábamos muertos, ya habíamos sido azotados por el pecado y el pecado produjo muerte en nosotros, pero recibimos a Cristo en nuestro corazón y experimentamos perdón de pecados y vida nueva. Es algo que experimentamos, es algo que recibimos, es algo que vivimos. No solamente es un concepto doctrinal que se enseña desde que somos niños, sino que llega al punto donde lo vivimos. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Sin embargo, en situaciones como las que estamos viviendo, a veces en situaciones mucho menos fuertes, a veces por situaciones almáticas donde alguien dice algo y nos sentimos agraviados, nos sentimos ofendidos, ciclos no superados del pasado provocan una muerte segunda. O sea, ya estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo perdona nuestros pecados y nos da vida nueva. Pero hay circunstancias que se levantan para detener nuestra fe, para desanimarnos, para llevarnos al enfriamiento, para tomarnos muy a pecho situaciones que nos han hecho comentarios, murmuraciones, críticas o una serie de adversidades, necesidades económicas, situaciones como la pérdida de empleo o otro tipo de situaciones que se pudieran levantar, que pueden representar esos 10 días. Y hay gente que en esos periodos de prueba, en esos periodos difíciles se enfría. En vez de fortalecerse en el Señor, se enfrían. Y entonces vuelven a las sendas antiguas, vuelven a la muerte en la que estaban antes de conocer a Cristo. Es una muerte segunda, te repito. Aquí habla de la muerte segunda que dice Apocalipsis es el lago de fuego, pero permíteme extraer una enseñanza de esto, donde el que había estado muerto por los pecados ha recibido perdón de ellos por un genuino arrepentimiento, pero por pruebas, por dificultades, por situaciones que no le parecieron, porque a veces hay cosas que se tienen que hacer en la iglesia que no les parecen a algunos. Hay situaciones que nos piden y no les parecen a algunos y vuelven atrás. Se desaniman, se enfrían, se apartan. Y aquí Jesús nos dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta las últimas consecuencias, sé fiel, no te apartes, no te alejes, no permitas que la prueba que pueda estar viniendo sobre todo el mundo o pruebas personales que tú puedas estar experimentando en este momento provoquen una muerte de la cual el Señor ya te sacó. Con el perdón de pecados ya tienes vida nueva. Valora esa vida nueva. Esta situación que estamos viviendo es temporal. Esta situación va a pasar. Algunos han partido a la eternidad porque era el tiempo de partir. No murieron por el COVID, sino que murieron porque era el tiempo en que tenían que presentarse. Y esos que se fueron con la fe intacta, el Señor les está dando la corona de la vida. El Señor los está recompensando. El Señor les está dando entrada, acceso a su reino eterno. Pero los que estamos aquí, estamos llamados a permanecer fieles al Señor hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, para entonces recibir la corona de la vida. Ahora fíjate bien, hay una vida eterna que vamos a recibir allá, pero hay una vida que se nos imparte aquí. Es la vida Zoé, la vida plena, es la vida de Dios impartida a nosotros en estos tiempos. Pero para eso se requiere ser fiel hasta las últimas consecuencias, mantenerse fiel, así como en Apocalipsis 2 el Señor dijo, va a haber un periodo de prueba de 10 días, va a haber persecución, algunos los van a meter en la cárcel, pero el Señor dice, no temas. Y esa cárcel puede ser una limitante para que tú te desarrolles, puede ser una limitante para tu ministerio, puede ser una limitante para tu profesión, para tu empresa, para tu oficio, para alguna situación donde te sientes solo. Pero el Señor te dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Mantén firme tu fe, mantén firme tu convicción, enciende tu lámpara, que no se apague tu lámpara, no te distraigas, no te desenfoques, que en medio de todo el Señor tiene dominio, tiene autoridad.
Estos periodos de prueba son para fortalecer nuestra fe. Estos periodos de prueba son para sacar, para manifestar la fe que ha sido impartida a nuestra vida. La fe no es un concepto que solamente memorizamos, sino es algo que se establece en nuestro espíritu para poder manifestarlo en tiempos como estos. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué pasará si te mantienes fiel hasta la muerte? Pues te presentarás con Él. Y estarás en la eternidad con Él. No estoy mandando a nadie ahorita para allá, ¿verdad? No estoy mandando a nadie a la eternidad. Pero ¿qué puede pasar si te mantienes fiel hasta la muerte? Pues verás con tus ojos al Rey. Entrarás a ese ámbito de la eternidad. Entrarás por siempre con Él. Pero si no morimos y permanecemos, pero somos fieles, entonces vendrá sobre nosotros. El Señor nos otorgará la corona de la vida plena, la vida Zoé, la impartición, esa impartición que Dios nos da para poder desarrollarnos en su perfecta voluntad. Antes del Canaán está el desierto. Antes de la gloria manifestada están esos periodos de prueba y de tribulación. No temas, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Pero continuando con Daniel, encontramos en el capítulo 2, ahora vamos a entrar al capítulo 2, vamos a enseñar algunos principios, algunas cosas importantes que vemos allí. Vemos que el rey tuvo un sueño, pero en la mañana cuando despertó, cuando salió de su cama, de su habitación, él dijo, tuve un sueño, pero no me acuerdo qué soñé. ¿Te ha pasado? Tuve un sueño, pero no me acuerdo qué soñé. Y entonces mandó traer a los sabios, a la gente de su gabinete, a los consejeros, y les dijo, anoche tuve un sueño, pero no me acuerdo qué es. Entonces yo necesito que me digan qué soñé y aparte me den la interpretación. Entonces los sabios le dijeron, oye rey, esto nadie lo ha pedido nunca. Si tú nos dices qué soñaste, nosotros te damos la interpretación. Y el rey se puso necio, se puso terco y le dijo, pues no me acuerdo. Y entonces yo necesito que ustedes me digan qué soñé y me den la interpretación. Y los sabios le decían, pero rey, esto que estás pidiendo es demasiado complicado. Ningún rey en la tierra ha pedido tal cosa. Y entonces el rey les dijo, no, yo necesito que me digan lo que soñé y la interpretación del sueño. Y si no me dan la interpretación del sueño, entonces los voy a matar a todos. Los voy a matar. Y entonces se emitió un decreto, el rey, donde mandaba matar a todos los sabios. Porque nadie podía decirle qué había soñado. Y nadie podía darle la interpretación del sueño. Entonces, en eso estaban ya con el decreto, agarrando a todos los sabios para cortarles la cabeza, para asesinarlos, para matarlos. Y entonces Daniel se enteró, le preguntó a uno de los oficiales del rey, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta prisa en matar a los sabios? Y le dijeron, es que es un decreto que salió porque nadie le puede decir qué soñó, ni la interpretación. Y entonces él pidió la oportunidad de hablar con el rey, y le dijo al rey, rey, dame chance. Bueno, no le dijo con esas palabras, ¿verdad? Pero le dijo, dame oportunidad, y Dios me revelará, Dios me mostrará qué soñaste, y te daré la interpretación. Dame la oportunidad. Y entonces hubo una oportunidad para que Daniel buscara en Dios, buscara qué había soñado y la interpretación. Entonces Dios le dio a Daniel el sueño y la interpretación. Y ese sueño e interpretación muestra muchas cosas profundas, que vamos a ver algunas de ellas. Pero Daniel habla de los misterios de Dios, de los misterios. Y entre todos los sabios de aquel entonces, nadie pudo ni siquiera saber qué se había soñado. O sea, nadie pudo saber qué era lo que Dios le había mostrado a Nabucodonosor, y mucho menos la interpretación. O sea, que hay cosas ocultas, hay cosas tremendamente profundas de Dios.
A veces pensamos que con saber los 10 mandamientos ya estamos listos para enseñar, para predicar, para ayudar a otros. Pero hay cosas tan profundas, tan tremendas que son reveladas en la medida que nosotros buscamos al Señor. Daniel dobló su rodilla para buscar el rostro de Dios y poder entender qué mensaje era y su interpretación. O sea, había un mensaje que nadie supo, que hasta el mismo rey olvidó. Entonces, si no tenían el mensaje, mucho menos la interpretación. Pero aquí vemos a un hombre orando, a un hombre buscando el rostro de Dios, a un hombre determinado a ver, ¿qué hablaste, Dios? ¿Qué es lo que estás hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que estás mostrando en este tiempo? Porque Dios sigue hablando. Dios, el Espíritu Santo sigue en movimiento. El Espíritu de Dios sigue operando, sigue hablando, sigue trayendo la revelación de la voluntad de Dios para estos tiempos. Necesitamos escuchar qué es lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. En Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, termina cada carta a la iglesia diciendo, el que tenga oído para oír al Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Sería terrible que en esta pandemia no sepamos que Dios está hablando. Sería terrible y lamentable que en estas circunstancias que estamos viviendo no sepamos qué mensaje está dando Dios. Porque estamos distraídos en otras cosas o porque no hemos procurado profundizar en nuestra comunión con el Señor. Dios sigue en movimiento, Dios sigue presente, Dios sigue en acción, pero hay muchos que no lo ven. Hay muchos que no interpretan el mensaje. Y no estoy hablando de ser profeta o algo así. Estoy hablando de que como hijos de Dios necesitamos saber qué nos está hablando papá. Necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que el Espíritu de Dios está hablando a esta generación. Entonces, hay cosas que los sabios de este mundo no pueden saber, no pueden conocer el mensaje del cielo. Todos los sabios que Nabucodonosor tenía cerca de él, ninguno supo ni siquiera el sueño, mucho menos la interpretación. Hoy muchos quieren interpretar sin saber el mensaje, sin escuchar el mensaje. Hoy muchos quieren dar su opinión sin siquiera conocer la palabra de Dios, sin siquiera saber que el Señor lo que está hablando a esta generación. Hay quienes pueden saber lo que habló en la generación de nuestros abuelos o de nuestros padres, pero el Espíritu Santo sigue hablando hoy. ¿Qué es lo que está hablando el Espíritu Santo en esta generación? ¿Cuál es el mensaje a la iglesia de este tiempo? ¿Cuál es el mensaje que está para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es la dirección que la iglesia debe tomar? ¿Nos estamos aferrando al modelo pasado? ¿Nos estamos aferrando a las tradiciones pasadas? Déjame decirte que cuando Cristo comenzó a predicar, comenzó su ministerio fuera del templo. Él predicaba en el templo y en las calles. Predicaba en la sinagoga, pero principalmente en donde estaba la gente. Convocaba multitudes en los montes. O sea, su ministerio no fue en el templo. Su ministerio no fue dentro de las 4 paredes. Porque reino no puede estar limitado a una institución. Reino no puede estar limitado a 4 paredes de un templo cuando el mundo se está perdiendo. Cristo empezó su ministerio y lo desarrolló extraordinaria y poderosamente fuera del templo. ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el sistema judío? En el año 70 el templo fue destruido. En el año 70 ese sistema ya dejó de ofrecer el sacrificio continuo. ¿Por qué dejó de ofrecer el sacrificio continuo? Porque el antiguo pacto quedó obsoleto ante el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. De ahí podemos extraer muchas cosas. El mensaje que el Señor nos está dando, prepárense para qué. Estamos tan acostumbrados al templo. Estamos tan acostumbrados a las 4 paredes, estamos tan acostumbrados a ser un rebaño encerrado en un redil que se la pasa bebiendo y comiendo el alimento simplemente que nos permite subsistir hasta la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo, el final de las cosas no ocurrirá hasta que el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Eso lo dice Mateo 24. Mateo 24 enseña que este evangelio, el evangelio del reino,
No el evangelio judío de las 4 paredes dentro del templo donde estamos ahí encerrados. Ese evangelio no. Ese es el evangelio tradicional. Pero el evangelio del reino, dice Mateo 24, será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo se cumplirán las cosas si estamos en un rebaño, como un rebaño escondido, atemorizado dentro de las 4 paredes del templo? Tan acostumbrados a eso. Porque es lo que hemos vivido desde que nacimos, desde que esta generación nació, ha estado dentro de un templo. Y no conocemos otro diseño, no conocemos otro modelo. Es el concepto, es el paradigma que tenemos dentro del templo, pero Cristo no vino a edificar un templo. Cristo no vino a encerrar a la gente en un templo. Cristo vino a extender el reino de Dios a todas las naciones. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué hemos hecho? Estar encerrados en 4 paredes. Estar encerrados en un templo sin predicar el evangelio a toda criatura y mucho menos hacer discípulos, salvo la escuelita dominical, que es una escuelita de hace 200 años que repiten cada determinado tiempo las enseñanzas para que los nuevos adolescentes reciban las enseñanzas que la generación anterior recibió. Y ahí vamos, con una revelación de hace 200 años, con una revelación de hace 150 años. Esta generación tiene que entender el mensaje. ¿Qué mensaje Dios nos está hablando? Algunos ya quieren que pase esto para volver a lo mismo, para volver a las 4 paredes. Y no estoy diciendo que no hay que congregarse, porque Hebreos dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso es parte de nuestra celebración, de nuestro culto corporativo, donde nos juntamos, nos reunimos para invocar el nombre del Señor. Pero ¿qué mensaje nos está dando el Señor? ¿Qué mensaje está dando el cielo a esta generación por medio de esto? ¿A poco Dios no tiene conocimiento de lo que está pasando? ¿A poco Dios no lo está permitiendo? Lo está permitiendo para darnos un mensaje a la iglesia. Salgan de las 4 paredes. El libro de Zacarías dice que Jerusalén será construida sin muros a causa de la multitud que vendrá. Sin muros será construida Jerusalén. Imagínate, sin muros, porque los muros limitan. Los muros encierran, los muros nos encajonan, los muros nos oprimen, nos secan. Es un sitio que nosotros mismos hemos permitido que se levante cuando la encomienda de Cristo sigue siendo la misma, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Ese sigue siendo el mensaje, no ha cambiado. No ha cambiado, a través de las generaciones no ha cambiado. El modernismo, la tecnología, la ciencia, lo que esté ocurriendo, eso no ha cambiado el mensaje. Nosotros tenemos que entender qué está ocurriendo, qué nos está hablando el Señor. Interpretar, saber que hay una voz que desde el cielo nos dice, preparen el camino al Señor. Esa voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Enderecen sus sendas. Todo el monte que se ha elevado, bájese, y todo valle. Levántese, póngase parejo el camino para preparar el camino al Señor. Entonces, si no sabemos que Dios está hablando, pues mucho menos vamos a interpretar lo que Dios está hablando. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a esta generación que está pasando la pandemia. ¿Qué mensaje? Tuvo que permitir una pandemia para que entendiéramos, saliéramos. Los que no estamos predicando, los que no estamos evangelizando, los que no estamos haciendo discípulos, entendiéramos. Hay un mundo perdiéndose, hay un mundo cautivo, hay un mundo necesitado. Y nosotros no podemos estar con ovejas encerradas que siempre dicen amén, amén, a todo. Tenemos que formar discípulos, tenemos que traer el reino a la tierra, tenemos que establecer reino en nuestras ciudades, estados, naciones. Yo creo en la palabra que se nos soltó ayer, de que este estado va a ser incendiado y sacudido por el poder del Espíritu Santo. Yo le estoy creyendo a Dios por mi comunidad, pero la palabra del estado, wow, la tomamos en el nombre de Jesús. Dios va a levantar hombres y mujeres entendidas en el estado de Tamaulipas, también en otros estados, pero hablo por mi estado, que tendremos entendimiento, sabremos que el cielo está dando un mensaje y nos prepararemos para traer el cielo a la tierra. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir amén. Entonces hay una sabiduría encubierta, dice la Escritura.
Hay una sabiduría encubierta, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Señor. Pero hay una sabiduría encubierta, dice Pablo, ojo aquí, hay una sabiduría encubierta la cual los reyes de este mundo no la entendieron, no la recibieron. Porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesús. Fíjate bien, dice Pablo, hay una sabiduría encubierta la cual los reyes de este mundo no entendieron, porque si no, no hubieran crucificado a Jesús. No hubieran crucificado a Jesús. Cuando habla de los reyes, podemos entender que había gobernantes que permitieron la muerte de Jesús. Pero detrás de esos gobernantes había un principado espiritual controlando. Y ese principado espiritual no entendía la sabiduría de Dios. No entendía que detrás de la muerte de Jesús estaba la destrucción del imperio de la muerte, ni entendía que estaba la salvación para todos los que creemos en Jesús. No entendió. Así lo dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, que esa sabiduría estaba encubierta tanto a los reyes naturales como a los principados espirituales. Porque ellos no sabían cuál era el plan de Dios detrás de la muerte de Jesús. Ellos vieron que era el ungido, ellos vieron que eran esos principados espirituales, dijeron, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Hijo del Altísimo, vamos a tratar de hacer algo. Decían, no nos atormentes antes de tiempo, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Sabían quién era, porque los expulsaba de las personas que les habían abierto puertas, pero hubo una conspiración para matarlo. Conspiraron los reyes de la tierra contra su ungido. Dice uno de los salmos, conspiraron, pero no entendieron cuál era la sabiduría de Dios. Cuando lo mataron a Jesús, cuando lo crucificaron, ellos pensaban que ya habían matado el proyecto de Dios. Ellos creyeron que ya habían sepultado el proyecto de Dios. Ellos dijeron, Dios envió a su hijo que vivió 33 años en santidad. ¿Para qué? No logró nada. Lo matamos en una cruz, lo crucificamos, hemos vencido. Era lo que los principados espirituales creían que habían logrado, pero lo que no sabían, lo que no sabían es que nuestro Dios los había trampeado. Por eso dice el Salmo que Dios se reirá, aunque los reyes conspiraron contra su ungido, Dios se reirá, se reirá, porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Porque con la muerte de Jesús, dice Hebreos 2:14, que Cristo descendió a las partes más, que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice ahí claramente que Él participó de carne y sangre para poder morir y por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto quiere decir que Jesús cuando murió cargó nuestro pecado. Y cuando cargó nuestro pecado, ¿a dónde van los pecadores? Van al infierno. Entonces, Él nunca pecó, pero cargó nuestro pecado porque el Padre ya había determinado que Jesús fuera hasta el mismo centro de operaciones de Satanás, hasta el mismo trono de Satanás, donde había establecido su imperio de muerte para destruir el imperio de la muerte. Porque después de destruir el imperio de la muerte, el imperio del diablo, Él resucitó. Si Satanás sabía que ese era el plan de Dios, nunca se hubiera levantado contra el Hijo de Dios. Si Satanás hubiera sabido que Dios tenía un plan detrás de esa crucifixión, y el plan era que Jesús fuera por medio de la muerte a destruir el imperio de la muerte, porque ¿cómo iba a poder vencer la muerte? Muriendo. Él murió, pero entonces se enfrentó a la muerte y la venció. Y Él venció la muerte para poder darnos vida. Tenemos vida eterna. Cuando partamos de esta tierra, no vendrá la calaca por nosotros, sino que los ángeles de Dios vendrán y nos llevarán en un jet sin escala al lugar destinado que Dios tiene para todos los que le amamos. Entonces, había una sabiduría encubierta de Dios en ese plan. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está permitiendo en este tiempo? ¿Qué está permitiendo? ¿Cuál es la sabiduría de Dios que aún está encubierta en muchos? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando en este tiempo? ¿Que volvamos a lo mismo? ¿A ser los fríos, apáticos, indiferentes, pasivos, hermanos que nos congregamos en cuatro paredes y que nunca estamos dispuestos a ir más allá? ¿Será ese Dios lo permite para que sigamos siendo los mismos? No.
Hay una sabiduría encubierta que solamente la van a encontrar aquellos que se disponen, así como Daniel, a buscar ese sueño. A buscar, a ver, ¿qué estás hablando, Dios? Que no entiendo. Fue un sueño revelado a un rey pagano, Nabucodonosor. Fue un sueño revelado a ese rey pagano, pero que tenía una interpretación espiritual. Hay reyes paganos en la actualidad, en el sentido de reinos empresariales, económicos, políticos, reinos humanos, que interpretan mal el sueño, porque piensan que se trata de sus propios reinos, por su economía, por su asignación política, por lo que están realizando, cuando en realidad son los planes de Dios. Pero esos planes de Dios para esta generación los tienen que interpretar hombres y mujeres como Daniel. Esto no lo va a interpretar una oveja rezongona. Esto no lo va a interpretar una oveja almática. Esto no lo va a interpretar una oveja que no entiende la importancia de buscar en Dios esa sabiduría que está encubierta para el mundo. Los sabios de Nabucodonosor, el gabinete del rey de Babilonia, no sabía ni siquiera el sueño, mucho menos la interpretación. Pero hubo un hombre llamado Daniel. Si no se interpretaba el sueño, iban a morir todos los sabios. Si no se interpretaba el sueño, iban a morir todos los consejeros, incluyendo Daniel y sus 3 amigos. Escucha, iglesia, si no entendemos cuál es el plan de Dios en esta pandemia, si estamos tercos de querer volver a lo mismo, no hemos entendido el mensaje. Y lo que nos resta es que esta generación muera en el desierto por no entender el plan de Dios. Muera en el desierto, en un ciclo de 40 años, en el desierto con lo mismo, con tabernáculo, símbolo de templo, con presencia porque Dios es fiel, con palabra porque Moisés subía a la montaña y bajaba con palabra, con milagros, ¿sí? Porque había maná cada mañana, milagros, presencia, palabra, templo, sacerdotes, levitas, grupos de alabanza, ujieres, pero siendo la misma iglesia dándole vueltas al desierto, sin entrar a Canaán, porque no entendemos el mensaje, porque no lo entendemos. Tendrá que esperar Dios otros 100 años para que se levante otra generación que sí esté dispuesta a escuchar el mensaje, que sí esté dispuesta a interpretar qué está pasando, por qué está pasando, por qué Dios permite esto. Si Dios lo permite es por algo. Podremos ser la generación que entiende que Dios está hablando. Podemos ser la generación que entiende, Dios está permitiendo esto para que hagamos algo. No es el diablo. El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia. Al diablo Cristo lo venció. Él no tiene autoridad para cerrar los templos. Dios lo está permitiendo por algo. Dios permite la persecución. Dios permite que los templos se cierren por algo. Para que entendamos que no somos una iglesia destinada a estar encerrados en 4 paredes esperando la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento. No somos una iglesia llamada a estar ahí encerrados cantando coritos hasta que Cristo venga o cantando más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en el cielo tengo mi mansión. Y está esperando ese día que toque la trompeta el Señor. Por algo Dios nos tiene aquí. Porque el evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Podemos hacer la generación que busca. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra que Dios está dando a esta generación? O podemos ser la generación apática, fría, indiferente que diga, pues esto va a pasar, vamos a esperar a que se revuelva la normalidad para volver a ser las mismas ovejas de siempre y encerrarnos en las 4 paredes. Di conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios te hizo nacer en esta generación. Dios trajo a Daniel en un tiempo oportuno. Dios trajo a Jeremías en un tiempo oportuno. Antes de que Jeremías naciera, el Señor ya lo había concebido en su mente para una generación donde alertara acerca de Babilonia, porque el mensaje de Jeremías fue, arrepiéntanse porque viene Babilonia, arrepiéntanse. Lo trajo a esa generación. A Daniel lo trajo en esa generación para interpretar, para darle al rey de Babilonia
el sueño y la interpretación del sueño. Para eso lo trajo. Nació en un tiempo de cautividad, donde como príncipe le tocó vivir esas circunstancias, pero en medio de las circunstancias que estaba viviendo, él supo interpretar el mensaje de Dios. Y como el mensaje de Dios, él trascendió, porque fue asesor del rey de Babilonia, asesor del rey de Nabucodonosor, del hijo de Nabucodonosor, y fue asesor de Ciro, rey de Persia. Trascendió. ¿Cómo vamos a trascender de esta pandemia? Esta pandemia va a terminar. En algún momento va a terminar, pero ¿cómo vas a pasar después de esta pandemia? ¿Vas a seguir siendo el mismo creyente frío, el mismo creyente apático, indiferente ante las cosas de Dios, que no tiene tiempo para servir al Señor, que no tiene tiempo para adorarle, que todavía trae los conceptos de la religión de Egipto? ¿O vas a interpretar el mensaje que el Señor le está dando a esta generación? 2021 en adelante pueden ser los años del inicio del mayor de los avivamientos. Pero un avivamiento real, no un avivamiento de 100 personas ahí sintiendo bonito dentro de las 4 paredes del templo. Hemos confundido el avivamiento con simplemente estar encerrados. Nos hemos convertido en cristianos consumistas que estamos solamente dentro del templo. Eso no es avivamiento. Avivar el fuego del don de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y luego le dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí y del Señor. Avivar el fuego tiene que ver con ir y llevarlo a los que están apagados, con ser luz allá en un mundo lleno de tinieblas, porque ese fuego te hace hablar, te hace testificar, te hace orar por los enfermos en la oficina, liberar a los oprimidos, funcionar como un creyente realmente avivado y no emocionado. Porque hemos confundido emoción con avivamiento. ¡Ay, qué chida está la alabanza! Pero afuera, un cristiano frío, indiferente y apático que practica el evangelio de la secreta, porque nadie sabe en su trabajo que es un creyente, que es un hijo de Dios. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? Vamos a ver los tiempos más gloriosos de avivamiento, donde verdaderamente, un verdadero avivamiento, y no un grupo de personas emocionadas en 4 paredes, un verdadero avivamiento que conduce a la iglesia a llenar estadios, a llenar explanadas, a descubrir que no hay un edificio lo suficientemente grande como para llenar, como para dar entrada o cabida a las multitudes que vienen a los pies de Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos una iglesia sin muros, porque así dice Zacarías: sin muros será edificada Jerusalén, a causa de la multitud, sin muros. ¿Será que el Señor nos está sacando de los muros? Sí. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Sé que esto le pega a muchos consiervos porque estamos queriendo regresar a la normalidad, pero bueno, yo tengo la responsabilidad de compartir lo que el Señor me habla en la palabra, y con mucho amor, con la mejor de mis sonrisas. ¿Me regalas una sonrisa? Entonces Daniel buscó en Dios lo que el Señor le había hablado a otro, lo que le mostró en sueños a otro. Daniel lo recibió. Que el Señor te dé esa facultad de entender el mensaje que el cielo nos está dando en este tiempo. Que el Señor te dé la facultad de comprender que hay una sabiduría encubierta para este mundo. Por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con el vino del rey, porque el vino de este mundo, la filosofía, la religión conforme a Egipto, veíamos en Isaías, entontece y borra la visión. Y la visión es lo que Dios nos muestra. Entonces no podremos interpretar el mensaje que el Señor está dando a esta generación si nosotros todavía estamos consumiendo el vino espiritual que Nabucodonosor ofrece, que Babilonia nos da. Por algo la palabra nos lleva por principios que si los tomamos, los aprendemos, los aplicamos, nos preparan.
Si no entendimos todo lo de Daniel capítulo 1, entonces en el capítulo 2 no sabemos ni qué está pasando. Pero hay hombres, hay mujeres que están siendo entendidos en los tiempos. Son como los hijos de Isaacar, que son entendidos en los tiempos, que están discerniendo lo que está ocurriendo. Jesús dijo de los fariseos, ustedes saben distinguir cuando va a llover y cuando no va a llover. Hay arréboles, va a llover. Está limpio el cielo, entonces no va a llover. Saben interpretar los tiempos climatológicos. Pero se lo dice a gente que sabía leer, que estudiaba las escrituras y les enseñaba a otros. Se lo dijo a personas que tenían, que practicaban una religión y enseñaban a otros, pero les dice, ustedes solamente saben interpretar, saben interpretar las señales climatológicas. Saben que va a llover y saben cuando no va a llover, pero no están entendiendo los tiempos espirituales. Saben mucha Biblia y la enseñan a otros, pero no saben entender los tiempos que estamos viviendo. Que Dios levante a hombres y mujeres como Daniel. Que Dios levante a hombres y mujeres como Daniel en cada ciudad de nuestros países, de nuestras naciones. Que Dios levante a hombres y mujeres que sepan interpretar los mensajes del cielo. Que sepan que el cielo está hablando. Que sepan que el cielo nos está enviando un mensaje. Que sepan e interpreten ese sueño, pero que no solamente lo reciban y lo interpreten para presumir en Facebook que ya Dios les dio una palabra, sino para que se movilicen en la dirección que el Señor quiere que nos movamos como iglesia, para que como ministros conduzcamos al pueblo hacia la verdadera transición de iglesia tradicional a iglesia de reino que sale de las cuatro paredes, que transforma ciudades enteras. Es un equipo bien concertado. La iglesia de Moisés en el desierto, si me permites usar la figura de iglesia, es una iglesia que tenía pastor, que tenía levitas, que puede simbolizar, eran Moisés y el equipo de levitas, que pueden simbolizar el equipo de alabanza y los ujieres que sacan adelante el culto. Pero fue una iglesia que no conquistó, fue una iglesia que no entendió el mensaje. Fue un cuerpo, fue una congregación que no entendió que el Señor no los sacó de Egipto para tenerlos encerrados en el desierto durante 40 años. Pero después de ellos se levantó un Josué que con todos los soldados, los príncipes de las diversas tribus, tenían una sola mentalidad, tenían un solo objetivo, y era conquistar Canaán, traer el cielo a la tierra, conquistando Canaán, estableciendo el reino en ese territorio. Y ese es el llamado que tenemos. No nos sacó el Señor de Egipto para estar simplemente encerrados en un templo. Nos sacó porque Él desea transformar ciudades y naciones enteras, y Dios lo puede hacer. Pero para que creamos que Dios lo puede hacer y para que sea una realidad, que el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, se requiere un equipo de hombres y mujeres como Daniel, con un potencial de reino. Esos príncipes que no se dejan envolver por la filosofía, las doctrinas de este mundo, sino que saben que hay un plan eterno de Dios. Saben que hay un mensaje del cielo que se tiene que cumplir en esta generación, y se va a cumplir por medio de hombres y mujeres que escuchan ese mensaje. Lo tienes que escuchar de parte de Dios. El Espíritu Santo te lo puede revelar. Yo te puedo estar hablando en este momento, pero si el Espíritu Santo no te habla a ti, seguirás en las mismas. Aunque hayas escuchado que hay una interpretación de Daniel capítulo 2, si el Espíritu Santo no te habla a ti, seguirás siendo el mismo creyente de siempre. Seguirás siendo el mismo cristiano de siempre, pero si profundizas en el Señor, si te abstienes del vino, de la doctrina, de la filosofía de Babilonia, y te dispones a buscar al Señor, créeme que el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. Y el Señor te va a usar para su gloria. Seas empresario, seas político, seas profesionista, seas ama de casa, formamos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ese cuerpo de Cristo tiene que estar en movimiento. Y está en movimiento por medio de todos aquellos que son entendidos en los tiempos. Al cuerpo de Cristo no lo detiene una pandemia, no lo detuvo la muerte, no lo detuvo el diablo, no lo detuvo el sepulcro. ¿Qué puede detener al cuerpo de Cristo? Pero es el cuerpo de Cristo que camina con la revelación de lo que Dios está hablando a esta generación. Es un cuerpo de Cristo que no necesita un templo, porque el templo lo limita, porque el templo lo detiene. Un templo de 100 personas en una ciudad de
10 millones de habitantes, un templo de 100 personas, en una ciudad de 1 millón de habitantes, un templo de 1000 personas, en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. ¿Dónde está el mensaje del cielo para esta generación? Dios quiere ganar multitudes, porque hoy multitudes están atemorizadas, hoy multitudes están llenas de incertidumbre, hoy multitudes están pasando los estragos, el mundo entero está siendo sacudido. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia que está entendiendo que hay un mensaje de parte del cielo no se ha parado, sigue activa, pero no está en un templo congregándose, porque no estamos limitados solamente a estar ahí encerrados, está en movimiento, está activa, está evangelizando, está donde hay necesidad, donde la gente está atemorizada, está haciendo llamadas, está transmitiendo, está haciendo videollamadas, está usando todos los recursos tecnológicos. Dios nos permitió estar en un tiempo donde la tecnología ha crecido tanto que por medios como este podemos llegar al mundo entero. Dios nos preparó para un tiempo como este. Dios desató sabiduría y ciencia para que la tecnología avanzara para un tiempo como este. Si Pablo estuviera en este tiempo, nos estuviera poniendo cachetadas a todos, porque él sin tecnología pudo llenar el evangelio. Porque Pablo sin tecnología pudo llenar con el evangelio todo Asia de su tiempo. Todo el continente asiático de su tiempo fue llenado con el evangelio. Sin Facebook, sin Instagram, sin celular, sin tecnología, sin satélites. Amados, escuchemos el mensaje del Espíritu Santo en este tiempo de pandemia. No ores para que ya se quite esto y volvamos al templo. Ora para que el Señor te revele qué mensaje nos está dando a la iglesia. ¿Qué mensaje está dando el cielo a esta generación? Voz que clama en el desierto. Preparen el camino al Señor. Preparen el camino al Señor. ¿Será que en esta generación hay una iglesia que escucha ese mensaje? Preparen el camino al Señor. ¿Será que hay una iglesia que escucha con claridad la voz del Espíritu Santo que dice, preparen el camino al Señor? ¿Será en esta generación? ¿O tendrá el Señor que esperar otros 40 años? ¿O otros 100 años para ver si se levanta una generación entendida? ¡No! Esta generación tiene que ser. Esta generación lo tiene que mirar. Esta generación tiene que escuchar el mensaje del cielo. Saber que Dios está hablando. Y interpretar el sueño. Y actuar en consecuencia. Esta será una generación, las que escuchan, los que saben que hay un mensaje, que así como Daniel trascendió, ellos como congregación, como iglesia, como creyentes, trascenderán, permanecerán, avanzarán, no se quedarán en el desierto. Hay un mensaje en lo particular para ti de conquistar tu Canaán, pero hay un mensaje corporativo para la iglesia, para el cuerpo, que es avancemos a Canaán, rompamos con ese ciclo de estancamiento, rompamos con ese ciclo de tradiciones, rompamos con la cultura y mentalidad de ovejas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Rompamos con esa mentalidad de oveja y sepamos que hay un reino queriendo establecerse, un reino queriendo incursionar, no sobre una persona solamente, porque hay personas que han recibido esta revelación y lo están viviendo. Quiere incursionar en congregaciones enteras. Quiere incursionar en la iglesia. Ataviarla para ser esa reina Esther. Ataviarla para ser la novia del Cordero. Ataviarla para junto con ella reinar aquí en la tierra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos para que sepamos que estás hablando en este tiempo. Que estás hablando a través de las circunstancias que estamos viviendo. Abre nuestros oídos. Señor, quita de nosotros toda fascinación. Quita de nosotros todo embrujo. Quita de nosotros todo aquello que tiene nuestra mirada en cosas que no son tu reino. Quita de nosotros esas vendas con las que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Quita esa sabiduría del mundo,
esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, como dice Santiago, y danos sabiduría de lo alto, para saber que hay un mensaje del cielo que tiene que ser escuchado. Hay una voz que clama desde el cielo que dice: preparen el camino al Señor, preparen el camino al Señor, porque cuando el reino se manifieste, las multitudes vendrán a Él, las multitudes correrán al monte del Señor. Eso lo dice Isaías capítulo 2, versículo 2, que hay un tiempo donde el monte del Señor será levantado sobre todos los montes y las multitudes vendrán a Él. Señor, que seamos esa iglesia entendida de tu voluntad, que seamos esa iglesia que entiende que hay tiempo de cambios, que hay tiempo de reforma, que tú quieres acelerar las cosas, que quieres llevar el evangelio del reino a todas las naciones, pero para ello se requiere una iglesia de reino. Señor, abre nuestros oídos, quita las vendas que nos impiden comprender lo que tú estás hablando a esta generación. Ayúdanos a romper los esquemas que tenemos. Ayúdanos a romper la comodidad en la que caímos como iglesia, como ministros, como ministerio, en la comodidad. Los cambios son complicados. Los cambios son difíciles. Los cambios de iglesia tradicional a iglesia de reino no son fáciles, pero nosotros queremos hacer tu voluntad. No nos has llamado a desarrollar un ministerio simple. No nos has llamado a desarrollar un ministerio de entretenimiento. No nos has llamado a desarrollar un ministerio que simplemente cuide ovejas en un redil. Nos has llamado, Señor, a predicar el evangelio y formar discípulos. Desculturizar, Señor, a cada nuevo creyente para que se convierta en un fiel discípulo del reino. Mateo 28 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ese mandato sigue teniendo vigencia hoy. Y ese mandato sigue teniendo vigencia en este tiempo. Y esta generación tenemos que entenderla. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, para que podamos entender estos tiempos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén, amén y amén? Amados, que tengan buen día. Les recuerdo que a las 7:45 de la noche estamos en Centinelas en el Muro. Esta noche estará el profeta Daniel Santos. 7:45 empezamos un tiempo de ministración, de adoración al Señor, para que a las 8 demos lugar a la palabra. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Ha estado el Señor hablando a nuestros corazones. Esta palabra la tienes que recibir en tu espíritu. Que tengas buen día y que el Señor te bendiga.